Amigos de Nice to Meet You, qué gusto estar con ustedes. La verdad que siempre es un gusto recibir en esta sala a personas que estimo, a personas que conozco. Algunas las conozco cuando se vienen a sentar aquí, otras ya de conversaciones, de vista. Digo, para los que no sepan, yo trabajé mucho tiempo en el área de sociales. Bueno, me presento antes que todo, Carlos Barahona. Y una de esas personas como icónicas que conocí hace mucho tiempo y una de las familias también como muy queridas en la sociedad, Sí, Juan Carlos Calimayor. un Franco. gusto, nice to meet you. Nice to meet you. Un gusto estar aquí. Y efectivamente nos conocemos ya de tiempos, de varios añitos. muchos años. Tú viste, por ejemplo, pues, casi crecer a mis hijos. No imaginábamos que uno se iba a volver compositor, cantante, abogado. Y ahora que tengo hijos grandes, pues ya estamos en otra etapa. Y efectivamente, ¿no? Ahí de la convivencia se va generando una especie de amistad. De amistad, de aprecio especial por las personas. Y efectivamente, pues no había fiesta ni esta que no nos hicieran el favor de acercarse a cubrir la nota. A cubrir la nota, efectivamente. Pero es un gusto estar contigo en esta nueva forma de comunicar que me parece dentro de todo lo más recuperable, que es los podcasts, porque permiten que lo que no aborda la televisión comercial, que cada vez es menos vista porque la gente ya dispone de su horario para ver las cosas. Claro. Date temas de interés, ¿no? Entonces yo veo muchos podcasts de muchas partes del mundo, de España, de Argentina, de América Latina, y abordan todo tipo de temas. Y lo más interesante, que más me gusta, es cuando llevan las contrapartes, ¿no? A una feminista contra una mujer que defiende a los hombres, a un indigenista con alguien que defiende el mestizaje, a un pro-Trump contra alguien que... Entonces, ahora hemos caído en la trampa de uniformar el pensamiento, y es un error, porque desde los griegos el método de la dialéctica era aprender del otro. Ayer tuve una conversación, por ejemplo, muy interesante con un amigo, que los dos salimos muy contentos porque yo aprendí cosas que él me platicó, que eran de mi interés, y él aprendió cosas que no sabía y que eran de su interés, ¿no? Entonces tú no eres el dueño de la conversación, tú usas la conversación y el contraste de las ideas para poder aprender también, no solamente mostrar lo que sabes, ¿no? Entonces, esa ha sido como la etapa, como mi forma de pensar toda la vida, ¿no? Y, por ejemplo, este espacio que también surge como de la necesidad de querer informar, que esa ha sido como mi manera de crecer profesionalmente. Y pues cuando trabajaba en medios de comunicación impresos, pues ibas a entrevistar a la persona, ibas a charlar con alguien sobre algún tema o lo que fuera que se quería informar. Pues en la editada, como era medio impreso, pues le vas quitando partecitas para sacar lo más importante. Y entonces, aunque tú lo digieres un poco para que el lector lo tenga más fácil, digo, este espacio sirve justo como sin corte. Para queda... explayarte, para que sea más orgánica la comunicación. Yo creo que eso es muy interesante. Y para abordar temas que a lo mejor no le interesan a los dueños de los medios con más libertad. Tú eres independiente aquí. Sí, claro. Entonces eso es muy interesante. Ahora, ¿para qué creo que deben de servir estos espacios? Para más que informar, hacer que la gente reflexione. Por ejemplo, acabo de ver una charla de unos cuates que aprendieron de Mérida a automatizar los vehículos. Si tú compraste un vehículo hace 6, 7 años y quieres que no traía una cámara trasera, o quieres que le cambien el tablero digital por uno más moderno, y estás en todas las adaptaciones. Es una chulada. Y si no lo hubieran visto en un podcast, y luego me puse a investigar qué tanto más hacían, y es increíble lo que hacen. Hacen un performance del vehículo y te lo ponen como si lo hubiera sacado de la agencia. Y ese tipo de cosas, sobre todo para jóvenes emprendedores, a mí me llama mucho la atención, porque eso me da esperanza de que hay mucha creatividad todavía por delante, que el chiapaneco es creativo
Y lo que le faltan son oportunidades, ¿no? Juan Carlos, tú vienes, número uno, ya como abordando tu tema central, que eres tú el invitado de hoy. Sí. Vienes de una familia de, pues, de abogados, que se dedica a eso también, pero también tienes como esta otra parte de arista, de comunicador, y ahora también traes una faceta literaria. Sí. Pero siento que ahorita ya platicando más contigo, traes como ese de investigador. Siempre estás Sí. como queriendo saber más, Mucha curiosidad. nutriéndote. Siempre. ¿Cómo fue ahora que tenemos el mundo digital en un aparatito tan cercano, Sí. en la palma de las manos? A diferencia de cuando a ti te tocó tu niñez, que pues todo lo que tenías que investigar tenías que ir a una biblioteca necesariamente, o en las enciclopedias, o tener que viajar o lo que los medios de comunicación nos Sí. daban, que pues eran rudimentarios en tu Pero te voy a decir una cosa, y coincidimos no solamente con mis amigos de generación, sino lo veo en los jóvenes. A mí me tocó una década, la de los 80, maravillosa. Culturalmente hablando, en el cine, en la música sobre todo, multivariada. O sea, tú comprabas un disco, un álbum nuevo no sé, de Phil Collins, de Police, de algún grupo que ahora se han hecho en los remakes. Y no solamente era diferente el estilo a otro, sino que además era diferente cada canción a otra. Y ahora escuchas yo le digo Bugs Bunny, y mis hijos se se enojan, ríe. a Bad Bunny, y es un sonsonete que a mí la verdad, pues no, o sea, no me cuadra. Cuando escuchas la letra de una canción de José Luis Perales o de, no sé, Julio Iglesias, y de repente escuchas todo este rollo del perreo y todo, con el debido respeto, pues no, perdón, pero no hay comparación. Ahora, esta parte de que no teníamos celulares, o sea, nuestros papás no sufrían porque no había celulares, entonces no teníamos esa dependencia. Pero también, inevitablemente, teníamos que adaptarnos a la tecnología y me tocó vivir, a ver, cuando decíamos, es que te vas a ver en la pantalla, así como en las películas del Santo y Blue Demon, ¿no? Y decías, eso es imposible. Y ahora es lo más común. Puedes tener multiconversaciones. Ahora, igual pasa con la inteligencia artificial, que de repente nos cayó de trancazo. Pero la gran pregunta es si todo esto va a terminar sometiéndote o tú vas a utilizar todas estas herramientas, tecnologías para tú ser mejor. Y que eso sea una herramienta para ti y tú no termines siendo herramienta de la tecnología. Sí, claro. ¿Eh? Yo estoy viendo ahora, por ejemplo, los robots humanoides que ya están haciendo en Japón con unas expresiones faciales, parecen humanos. Y al nivel que vamos, al nivel de perfección, pues ya no vas a poder diferenciar. Y además, padre, porque la vas a poder programar, por ejemplo, si te casas con un humanoide, no se va a enojar, no te va a reclamar el día de la Ahora sí quincena. que he hecho a tu medida. Algo así, ¿no? Digo, Entonces me tocó vivir esa época y pasé por distintas facetas. Pasé por distintas facetas, primero como profesional del derecho, mi padre era notario, mi abuelo fue notario, ahora yo soy notario, mi hijo ya es notario. Ya es un tema generacional y de familia, ¿no? Tenemos muchos familiares en esa área. Así como hay familias donde hay ingenieros civiles que se dedican a la construcción o médicos. Me han tocado muchos casos de jóvenes que si el papá es médico, no necesariamente, pero terminan algunos estudiando lo mismo, porque se familiarizan con ese tipo de profesiones al ver a sus padres, ¿no? Y me parece, y bueno, y luego cuando volteé a ver, regresando de la universidad, porque yo estudié en Guadalajara, la Escuela de Derecho aquí de San Cristóbal, podía pasar 4 meses en paro, sin clases, y yo dije, no, pues ahí no voy a aprender nada. Hicimos el esfuerzo, vivimos como estudiambres, como decíamos en esa época, ahí, y fue muy bueno, porque aprendía todo, y hasta la fecha lo hago, aprendí a cocinar, a planchar mi ropa, a lavar mi ropa, a los fines de semana a ir a la lavandería,
aprendí a hacer el aseo de mi casa, tender la cama, y eso lo sigo haciendo hasta la fecha. Yo hoy, aunque tengamos servicio en la casa, cuando termino de comer me paro y me voy al fregadero a lavar los platos. Porque ya es un hábito. Y todo eso se ha ido perdiendo. Hay una frase que me gusta mucho que se la atribuyen a los árabes, pero lo importante es lo que dice la frase, que es que los tiempos fáciles, no sé si lo has escuchado, crean hombres fuertes, débiles, perdón, y los hombres débiles crean tiempos difíciles y luego llegan los hombres fuertes para atacar los tiempos difíciles. Es como un ciclo. Y la otra es, por lo que hablábamos hace rato fuera de cámaras, que es la inmediatez, ¿no? Nosotros sí leíamos libros, a mí sí me tocó leer poesía, me tocó leer Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, de Alejandro Dumas, Los Bandidos de Río Frío y Jorge Isaac con María, su obra. O sea, sí me tocó una época, El Principito, o sea, no sé, no me haga recordar. A lo mejor no todo el Quijote, pero a lo mejor un resumen del Quijote. Si al menos algo que nos haga entender. Tú le hablas a cualquier chavo y sabe quién fue el Quijote, pero lo sabe por una frase que vio en TikTok, ¿no? O sea, no porque lo haya leído. Y lo que va a pasar con esta generación, si se vuelve... Hay una obra que escribió un autor que se llamaba Milán Kundera, que se llamaba La insoportable levedad del ser, que fue bien vendida, fue un bestseller en su tiempo. Yo lo que llamo ahora es la insoportable brevedad del ser. Nos hemos vuelto muy breves. Creemos que estamos informados porque ya con el dedo pulgar pasamos de una nota a otra. De una nota a otra, ¿no? Y tampoco tenemos en cuenta el fenómeno de los algoritmos, ¿no? A mí me choca, ya la pienso 2 veces antes de buscar, decir, a ver, a lo mejor un viaje al Caribe para el próximo verano. ¿Por qué? Porque sé que al día siguiente me va a empezar a bombardear. Pero ni siquiera buscarlo, solo pronunciarlo ya al ratito. Bueno, ahora estás conversando con alguien y le pones en la búsqueda de alguna palabra y como ya te escuchó, ya casi predice lo que vas a escribir. Y los anuncios también ya te bombardean. Sí, vuelvo a lo que te decía al principio. El problema es que la tecnología no termine haciéndote su instrumento y una especie de manipulación de masas, ¿no? Y entonces adaptarse a todo este cambio generacional, estas nuevas formas de ver la vida, la evolución tecnológica. O sea, por ejemplo, los discos de acetato, que se escuchaban mejor. No, hay gente que los sigue comprando porque hay como esta fidelidad Pero ¿cómo le llaman a esto de las cosas? Los hipsters. Que les gusta comprar cosas del pasado, ¿no? O tener los coleccionistas de antigüedades. No me acuerdo cómo se llama, pero es como una especie de nostalgia, ¿no? Pues lo que te das cuenta es que la sociedad está evolucionando. Y a mí ahí un poco participé en la política porque pensaba que se podía hacer mejor. Me topé con pared, ¿no? Terminé saliéndome de participar en partidos políticos, aunque la gente me sigue etiquetando porque dije, no, se volvieron burocracias. Y entonces empecé a publicar, que ya lo había hecho cuando fui más joven, artículos de opinión. Me volví una especie como de francotirador. Me subí a mi montaña, saqué mi sniper y dije, desde acá voy a tener objetivos, voy a difundir ideas y a ver qué pues se puede hacer. Si uno de mis planes quizás es dar clases, tratar de formar jóvenes para que aprendan a reflexionar y a criticar, no a memorizar. Y yo creo que esa es la única forma de preservar, porque hay una película que no me acuerdo cómo se llama, del 2007, que dice que la tecnología va a terminar idiotizando a las masas. Es decir, las va a hacer tan dependientes que las va a volver muy inútiles, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en un viaje ya hace muchos años con Juanito, con mi hijo, que se nos ponchó la llanta. Veníamos en una camioneta llena de maletas en la carretera de Mérida a Cancún. Y ahora, ¿quién podrá defendernos, no? Como Chapulín Colorado. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar la llanta. Estábamos a quién sabe cuántos kilómetros.
no hay vulcanizadoras ahí. Y entonces le dije, es un buen momento para darle una lección a mi hijo. Entonces le dije que bajara las maletas, me lo ayudamos. Y le dije, ahí está la llanta. Pero ¿cómo se hace? Pues apréndelo, ahí está el manual. Y entonces lo que terminó haciendo fue pues viendo cómo funcionaba la bajada y esto y las llaves. Claro, yo le iba diciendo algunas cosas, porque a mí sí me tocó vivirlo. Bueno, al final cambió la llanta y vámonos, ¿no? 2 o 3 meses después se fue, vivía en México, pues estaba estudiando allá, se fue de vacaciones, se fueron un fin de semana con los amigos, no sé, a un poblado cercano, Valle de Bravo, alguna cosa ahí cerca, y se les ponchó la llanta. Y entonces todos entraron en pánico y mi hijo dijo, tranquilos, ¿no? Yo ya le sé a la onda. Yo digo que la vida, y ya no quiero quedarme con la conversación para que hablemos de otros temas que tú quieras, pero yo he dividido las etapas de la vida en 4 cosas, ¿no? Una cosa es cuando estás en etapa de aprendizaje, otra cosa es cuando estás en la etapa de la experiencia, la experiencia es que experimentas en carne propia las cosas y las vas afrontando. Desde cómo cambiar una llanta, hasta cómo enfrentar un problema emocional, etc. Luego viene otra etapa que se llama la madurez. La madurez nos ha dejado como legado, por ejemplo, estas citas de pensadores que siempre aplicamos para los refranes populares. Que decimos, ya no nos convertimos en la tía, en la abuelita por andar. Lo que escuchabas de. Sigue trascendiendo por transmisión, ¿cómo se llama? Por comunicación oral, muchos dichos. O sea, tú en tu léxico traes dichos, ¿sabes? Que si te digo árbol que nace torcido, tú vas a completar la frase. Claro. ¿Por qué? ¿Y sabes cuántos años tiene eso? Puede ser que tenga siglos de existencia, ¿no? Tú, no sé si has escuchado, por ejemplo, la frase de ¿estás viendo moros con tranchetes? Sí, claro. La gente la dice, pero no sabe que tiene que ver con los hispanos que vivían en la península cuando llegaban a atacar los moros. Estamos hablando de hace 8 siglos, ¿no? Y entonces, cuando veían que venían los barcos de los moros con tranchetes, que eran como una herramienta, pero que usaban para la guerra, pues decían esa frase, estás viendo moros con tranchetes. Y así como eso, te puedo dar un montón de ejemplos de sabiduría popular que luego, cuando ya eres maduro, aprendes cuando alguien te pide un consejo, a darle esas dosis de reflexión que le permiten solucionar. A mí me gusta mucho la frase, cuando veo a mis hijos desesperados por algún problema, les digo, a ver, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no lo tiene, ¿de qué te preocupas? Ocúpate. Porque somos muy dados a preocuparnos y perdemos mucho tiempo en el y no dormimos y la angustia nos llena el cerebro, tengo que hacer esto y no lo he hecho. Entonces todo esto te va sumando. Ahora, tú puedes tener éxito. Por ejemplo, una cosa que a mi edad comprendes es que, claro que el dinero siempre sirve, ¿no? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, si te gusta conocer el mundo, viajar, eso es algo que anhela mucha gente, ¿no? Hay otros que son felices con un deportivo, un carro de, no sé, de 2 millones de pesos. A mí, por ejemplo, ese tipo de cosas nunca me han hecho feliz, ¿no? Me han hecho sentir mejor persona, yo lo emplearía en otra cosa, ¿no? Pero aprendes a tener un punto de equilibrio entre lo que has logrado y entre lo que puedes darte con eso que has logrado. Porque ya a mi edad, lo que aprendes es a valorar la paz espiritual, ¿no? A ya no hacer un conflicto de todo. Y yo creo que, bueno, también mis propias experiencias de vida, en mis temas de salud y eso, pues me ayudaron a llegar a estas conclusiones. Y termino diciendo que todo esto, ¿no? La experiencia, la madurez, el aprendizaje, no sirven de nada si al final de cuentas no logras ser feliz. Puede haber gente muy exitosa, pero que en el fondo esté triste o sienta que algo le faltó.
Y eso tiene que ver con la felicidad. La felicidad es un concepto muy etéreo, que es algo que tú tienes que concebir para sentirlo, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y descubres, por ejemplo, que ver un buen atardecer, no sé, meterse el sol en Puerto Arista, es una cosa que te ¿Qué llena te llena? el alma, ¿no? Y que te hace sentir bien. O ver llover, la gente se queja cuando llueve, a mí me encanta la lluvia, ¿no? Me encantan los días nublados, o sea, es más, aquí que hace tanto calor, en fin, pasa por todo ese proceso y ahora efectivamente estoy eh, en una etapa sin tener una sola etiqueta, porque sigo siendo multitask, sigo haciendo radio, sigo publicando artículos de opinión, pero también entré a la faceta de empezar a escribir, aunque ya haya cada vez menos lectores, pero siempre los va a haber, ¿no? Juan Carlos, ahorita que mencionabas un poco esta parte de la generación y que tu familia pues trae ese legado de abogados, me siento en la necesidad de hacer una pregunta que se la hice a Juan Carlos, a tu hijo, a Juan Cali, que pueden ir a ver el episodio que tenemos con él, Sí, que a él le pregunté qué significó para él como tal vez romper un poco de que aunque se dedica a la abogacía, darle también prioridad a su talento y a su pasión por ser cantante, por ser músico. Tú también, ahora la pregunta es, ¿qué herramientas tú le brindaste a tu hijo para que también sí siguiera también como esta parte de tienes que traer una carrera terminada y también alentarlo para que también su pasión continuar? Y digo también por otra parte que con Esteban que también se dedica a la música, pero es arquitecto, y Ale, tu hija que también tiene cada uno tiene cada su uno, rollo, sí, pero alternos tienen estas como pasiones sí. que también las están desarrollando. Hubo un cambio de chip porque tú fuiste, sin duda alguna, el que partió el de, bueno, lo que dice ese rector, somos una familia de médicos, todos vamos a ser médicos. Somos abogados, todos vamos a ser abogados, y dejar tal vez como esta otra pasión. Ok. ¿Cómo viviste tú A como ver, padre esa parte? Juan, nosotros, porque también a mí me pasó con mi madre y con mi padre de niño, me tocó ir a clases de pintura, clases de música, eh, me tocó, digamos, que era parte de nuestra formación. Y ahí descubrías si tenías un talento o eras bueno para algo. Eso ya se ha perdido bastante. Pero en el caso de mis hijos, pues nosotros metimos a la escuela aquí Guido D'Arezzo a Juan, creo que todavía existe, formó su propia banda a los 16 años y yo le dije, tienes que grabar un disco porque tu banda cuando se vayan a estudiar se va a desintegrar y tiene que quedarte un recuerdo de tu primera producción. Entonces grabaron su primer disco, yo los apoyé para que lo hicieran y siempre le dije, a ver, una cosa es el oficio que aprendes para sobrevivir o vivir con cierta calidad de vida, y otra cosa es que ser Van Gogh, que murió y vivió en la pobreza y luego resultó que sus cuadros se venden en Que ahora se 70 venden más millones de caros, ¿no? dólares, ¿no? Cada subasta suben más de En su precio. vida, a ver, Van Gogh no vendió un cuadro en su vida. Su hermano lo ayudaba para que pudiera comprar su material. Él se iba al campo y mira lo que es Van Gogh. A mí me encanta, por ejemplo, ese personaje. Modigliani, un pintor que estuvo en la época francesa, de que hubo mucha creatividad, que se juntaban en las tertulias en París, todo tipo de creadores artísticos, literatos, poetas, etcétera, ¿no? Entonces tú no le puedes frustrar. Una cosa es el oficio para vivir y otra cosa es tu pasión por hacer algo. Y entonces no se la iba yo a frustrar a mis hijos y cada uno tiene su pasión y se volvieron multitask. Juan además se volvió ya un empresario exitoso, tiene sus chilaquiles que también son un éxito. Ahí aprovechó un poco la fama que también le ayudó a, creo, de alguna manera a posicionar su marca y les va muy bien.
Y es actor de TikTok Entonces, para promocionar. no, bueno, ya le dije, el problema es que no me voy a echar, no me voy a un día a manchar una escritura con chilaquiles, ¿verdad? Que sepa. Sí, que sepa diferenciar y trabaja todo el santo día. Esteban, ya sabes, como buen arquitecto, lo metí a clases de pintura y ha hecho cosas bien interesantes, o sea, es creativo. Y Ale, pues no se diga. Entonces estoy muy contento de que estén realizados ellos. Y lo que ya me quiero es que ya se hagan cargo de sus vidas completamente para que yo pueda disfrutar la mía, ¿no? Tú tal vez de niño traías ya esta inquietud de escribir y no la habías explotado o desarrollado por completo por tus diferentes oficios, diferentes cargos, porque también eso, luego nos llenamos de metas por cumplir y vamos dejando nuestros hobbies o nuestras pasiones a un lado, esa parte como de la escritura. Sí, ya sabías desde niño esa inquietud de No, la inquietud era leer. Y luego dije, ya cuando desde muy chico empecé a leer, a comprar libros. Tengo una hermosa biblioteca, grandísima. Eh, y ya llega un momento en que como cuando estás comiendo, que ya te sientes satisfecho, ¿no? Que dices, ya abordé lo suficiente. Por ejemplo, el tema de la historia del libro que publiqué sobre Maximiliano de Habsburgo, tengo 25, 30 libros hasta del jardinero de Maximiliano o el que fue su secretario particular, más allá de los historiadores que que lo dibujan y sí, lo no, retratan. indagué todo lo que no te puedas imaginar. Y entonces llega un momento que te sientes satisfecho de haber aprendido algo, aunque, y ahí es donde llegó aquel gran filósofo a decir yo solo sé que no sé nada, cuando volteas a ver, por ejemplo, otras civilizaciones, otras culturas, te das cuenta que no hay manera de tener una suficiente cultura para poder abordar cualquier tema. Siempre tienes algo que aprender, porque a lo mejor eres muy bueno para una cosa y muy inútil para algo muy elemental, ¿no? Entonces, pues eso es lo que he hecho en mi vida y ahora en esta etapa de reflexiones, pues que lo que hago es compartirlas, ¿no? Entonces me siento bastante satisfecho por eso. Y me gusta hacer conversaciones con jóvenes. En los programas a los que voy, yo digo soy un provocador, porque la discusión se ha vuelto muy uniforme, en el sentido de que si todos estamos de acuerdo en algo, pues qué chiste tiene. Sí, ya no hay, Sí, entonces, pues, ya cuando no hay digo que controversia. sí, por ejemplo, un día senté a mis hijos con sus amigos que estaban en la casa, hice una mini encuesta sobre qué opinaban de la fiesta brava, la fiesta, Taurino. sí, el movimiento antitaurino. Todos estaban en contra, todos. Toda esta generación está en contra. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer un espectáculo del sufrimiento de un animal? Les dije, los voy a llevar un día en rastro para que vean el verdadero sufrimiento de una vaca, de un cerdo. Esos cerdos, esos chicharrones tan ricos que nos comemos son producto de un animal que estuvo apenas si cabía en una rejilla, que se la pasó comiendo todo el santo día, con comida, digamos, manejada genéticamente para... Ultraprocesada ya también. Sí, entonces, y sufren mucho, y no digo que se comparen los sufrimientos, yo lo que digo es que hay tradiciones. Por ejemplo, un día sacaron una nota de que cómo sacrificaban en los países nórdicos a las focas, ¿no? O cómo, por ejemplo, la cacería de los elefantes en Nigeria. Bueno, pues resulta que en Nigeria hay una población de 30,000 elefantes, no se están extinguiendo. Y que hay un programa para que los que les gusta la cacería paguen por ir a cazar, pero un elefante que ya está grande, que ya se va a morir tarde o temprano, y esos recursos, a lo mejor no es lo deseable, no es lo mejor, pero sirven para proteger a la especie y mantener las reservas donde están. Entonces, y esto de las focas, por ejemplo, pues es una plaga en algunos lugares, ¿no? Cada civilización fue desarrollando sus propias formas
Y por ejemplo, para mí, España sin la fiesta brava es como, No, no te lo imaginas. no me lo imagino. A mí no me gusta en lo particular, ¿no? Me ha tocado ver corridas de toros. Aquí hubo un tiempo, todavía en San Cristóbal hay. Pero yo les digo, miren, los hijos de esos señores a los que les gusta todavía, imagínate Pamplona sin los toros. Pues Pamplona no sería Pamplona. Se va a morir de hambre el pueblo el día que la fiesta brava desaparezca, porque cuando oyes Pamplona, piensas en toros. Lo relacionas. Lo relacionas. Aunque ahí no se trata, Pamplona es una correteada que les pegan, ¿no? Ujú. Pero a lo que voy, y no faltará quien diga cómo están usando a los animales. O sea, hemos llegado a un punto en que estamos más preocupados por los animales que por los propios seres humanos, ¿no? A eso hemos llegado. Y no está mal. Yo soy un ambientalista por donde quieras. Hay mucho que he escrito, que hay que hacer al respecto, pero yo creo que ese tipo de tradiciones se van a acabar extinguiendo solas. ¿Por qué? Porque los hijos de esos o los que les gusta ya no les va a gustar. Entonces ya no van a pagar un boleto por ir a verlo. Se va a ir reduciendo el mercado y se va a ir ajustando a esas nuevas realidades. Pero no vengas tú a promover una iniciativa, haciendo una manifestación afuera del Congreso, para que se prohíba de un día para otro una cosa que es ancestral y que es muy parte del ADN cultural de esos pueblos. Entonces hay que dejar que las cosas pasen sus procesos históricos y que se vayan sustituyendo por nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos siglos comiendo carne de res, de Pollo. cerdo, de pollo. Ahí están los veganos. Dicen, no, es pura verdura, ¿no? Por diferentes argumentos. Hay médicos y hay nutriólogos que te dicen, no, es que eso es hierro. Y el hierro que te proporciona no lo puedes sustituir con verduras. Entonces es parte de ese proceso. Por ejemplo, en la India hay dos especies, los monos y los toros, que se pasean porque no los puedes sacrificar. Porque esa es su cultura. Sí, claro. Y hasta hay una plaga ya. A la hora de cruzar la calle hay más monos en las calles de esos pueblos, e incluso en Pakistán, ya es una plaga dentro de las ciudades, ¿no? Bueno, que ellos desarrollaron esa cultura, ¿no? Los japoneses, pues fueron por años, mataban a las ballenas, ¿no? Y porque era parte de su dieta. Son procesos históricos y culturales, eso es lo que voy. Los aztecas, mal llamados aztecas, que en realidad eran mexicas, pues eran antropófagos. Ya no se discute ese tema. Cuando Cortés llega a la antigua Tenochtitlan, descubre que en el templo, uno de los templos, hay 80,000 cráneos, producto de los sacrificios que hacían, ¿no? Y les horrorizó, porque ellos venían de una cultura católica de respeto, de amarás a tu prójimo. Sí, no, amarás a tu prójimo, pero no te lo comas, ¿no? O sea, el pozole que ahora comemos es que comía con carne humana. Se come ahora con carne de cerdo porque los españoles trajeron los cerdos a América, ¿no? Como también se llevaron muchas cosas de aquí para el mundo. México aportó el tomate, por ejemplo, imagínate las pizzas en Italia sin tomate, ¿no? En fin, todo tiene un proceso. Y yo te digo una cosa, finalmente todo lo que aprendes no sirve de nada si no lo transmites. Y eso es lo que hago ahora, transmitir lo que sé, tratar de generar reflexión en la gente, porque lo que tenemos que hacer es construir. Yo soy un defensor de valores. Mi columna que escribo se llama Estribor. Nadie me pregunta por qué se llama así, pero en términos de navegación, a estribor es a la derecha, a babor es a la izquierda. Ujú. Si tú dices a babor, el barco debe ir para la izquierda, y dices estribor es a la derecha. Porque la derecha, ideológicamente, no tiene quien, como la novela aquella de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Ajá. La derecha es muy buena para dar resultados en términos económicos, pero son muy buenos para las cuentas y muy malos para los cuentos. Y la izquierda es muy buena para los cuentos y muy mala para las cuentas, ¿no? Entonces,
eh, si pretender preservar ciertos valores, como por ejemplo el de la familia, que a mí me parece importantísimo, ¿no? Es ser conservador, pues ahora sí que me apunten en la lista, ¿no? No tengo ningún problema por eso. Y defiendo esas ideas, ¿no? Justifico por qué las defiendo. Hay cosas que vale la pena conservar, ¿no? No en aras de reformar vas a terminar destruyendo cosas que tienen siglos. Que hay cosas bien, bien interesantes y bien importantes. Tienen razón de ser, pues, ¿no? Juan Carlos, ahorita que mencionas esta parte de derecha y de izquierda, recordar tu paso por la política, cómo surge tal vez esa inquietud de querer, bueno, primero participar como para llegar a la presidencia municipal No, antes y, fue diputado, fíjate. ajá, Sí. cómo van haciendo esa inquietud de, digo, porque no es algo aspiracional que tal vez cualquier humano pueda tener. Mira, si me hubiera dedicado solo a la actividad notarial, que era lo que yo hacía, me hubiera ido muy bien, muy bien. Ahorita tendría quizá un edificio de oficinas, pero me di cuenta y además formé un grupo plural de jóvenes donde no importaba si tenías preferencia por un partido, si eras zapatista, si eras... No importaba. Dijimos en ese grupo que llegó a tener hasta 200, 300 chavos, todos recién egresados de carreras, que después de ahí salieron presidentes de organismos empresariales, de líderes de organizaciones, gente muy valiosa, de esa generación que formamos, que se llamaba Fuerza Cívica, el movimiento, porque nos dimos cuenta que como pasa ahora, no se dan cuenta los viejos. Por ejemplo, tienes un gabinete como el que tenía López Obrador con gentes que es una gerontocracia, o sea, había el secretario de Comunicaciones y Transporte, tenía 80 años. O sea, y tienes una población, y si tú sacabas un promedio de la edad, pues eran de López Obrador para arriba, en edades. Cuando traes 30 millones de jóvenes que pueden votar en las elecciones, con eso ganas una elección. ¿En qué parte los estamos incluyendo? ¿Qué estamos esperando para que esos jóvenes preparados, esos jóvenes que quieren transformar su presente y su futuro, tengan oportunidades? Entonces hay que saber retirarse a tiempo. Se lo he dicho a algunos políticos, no voy a decir nombres, que me dicen, oye, pero vas a regresar a la política. No, hago política desde otra trinchera, desde la trinchera de las ideas, ¿no? Nada más. Pero hay cuates que ya fueron diputados una vez y quieren volver a ser otra vez, y si se puede otra vez, otra vez. Y si fueron senadores, pero les ofrecen ser regidores en Pueblo Nuevo, puta, se van de regidores a Pueblo Nuevo. O sea, no, hay que aprender a aportar esa parte que a mí me tocó como secretario de Turismo, director de Coneculta. En Coneculta, ¿qué te puedo decir? Editamos más de 300 libros. Es un récord que no ha hecho ninguna, ni ahora ni antes que yo, se habían publicado tantos libros, con el mismo recurso, sin tener recursos extraordinarios. ¿Qué se le hacía? No lo sé. No digo que se lo robaran, pero simplemente no le daban prioridad al tema. Y publicamos cosas bien padres, bien interesantes. Y arreglamos muchas cosas. Rescatamos el Francisco y Madero. Lo hicimos teatro, porque antes era centro social y fue teatro primero. Y costó muchísimo lograr conseguir el recurso. Y como eso te puedo platicar un sinfín de cosas que hoy le platico a mis hijos. Le digo, esto lo hice yo. Esto lo promoví yo. ¿En serio, papá? Sí. ¿No? Por eso hay que platicar las cosas, porque luego te dicen, tú no hiciste nada cuando estuviste ahí. No, yo tengo la satisfacción de que la gente sabe muchas de las cosas que promoví, ¿no? Por ejemplo, ahorita anuncian lo de Aerobalam, así como que si fuera la gran noticia del mundo. A mí también me tocó inaugurar un vuelo con el mismo tipo de avión. No funcionó en esa época, espero funcione ahora. ¿Por qué? Porque no había quien pagara los costos reales de operación de una aeronave así. Entonces, ni los empresarios de Tapachula querían pagar por ahorrar, por venir en 30 minutos, 25 minutos de Tapachula a Tuxtla. Preferían seguir yendo en carretera. Yo decía, ¿pero cómo? Si ustedes, que son los que pueden pagar esos boletos, no los quieren pagar, entonces
Entonces, ¿quién? Claro. El vuelo otra vez a Estados Unidos, que ya medio anunciaron, también tocó inaugurar el vuelo a Houston, que la verdad es que funcionaba, ¿no? Y como eso, me tocó, por ejemplo, en mi etapa de 3 años, inaugurar 4 hoteles de cadena, en Tuxtla solamente, San Cristóbal, bueno, San Cristóbal se ha vuelto una ciudad extraordinariamente cosmopolita, con una gastronomía impresionante, que la verdad es, para mi opinión, porque he estado en ciudades coloniales, es lo mejor que tiene el país, San Cristóbal de las Casas. Y está a punto de cumplir 500 años, en el 28, Ujú. y no estamos haciendo nada para conmemorarlo. Porque no queremos, este gobierno no quiere recordar que fuimos conquistados por Hernán Cortés y sometidos. Nos encanta hacernos víctimas y no ver el lado positivo de una fusión cultural que hoy forma parte de todos nuestros usos, costumbres y tradiciones, ¿no? El año pasado platicábamos con Roberto Ramos que Es una gente muy justo valiosa. que estábamos a punto de conmemorar el bicentenario de fundación de la anexión de Chiapas a México y pasó como un año más y lo que le preguntaba a él y él nos decía es pues sí, sigue siendo como un dato histórico que no tiene un peso o un sentido realmente importante para una historia como es nuestro estado. Entre las muchas cosas que hay que aprenderle y que sabe y que tiene Roberto en su acervo, a Roberto Ramos, están las fotos del Tuxtla Antiguo. Y cuando ves las fotos del antiguo Palacio de Gobierno, la penitenciaría, donde está la cabeza maya, era una fortificación impresionantemente bella. Parecía un castillo de la Edad Media de España, cara. Y cuando ves ese Tuxtla dices, ¿qué le pasó? ¿En qué momento le dimos en la torre a la identidad de la ciudad? Y por eso tiene mucho valor el trabajo que gentes como Roberto hace, porque ahora que está de moda este concepto del Jamachulel, que es como, digamos, como el eslogan propagandístico del gobierno, que por cierto, el gobernador ha dicho con el símbolo este que ya se volvió popular en Ajá. muchos lados, dice, abre tu corazón, y no es cierto, no significa eso. Chulel significa espíritu, y Jama significa colectivo. Es decir, es el espíritu colectivo, es la identidad. ¿Y qué es la identidad? Son el compartir toda esa serie de costumbres, tradiciones, todo lo que se pueda llamar cultura, que tiene que ver con las formas de ser, las formas de convivir. Y ahora que están con esta idea absurda de colonizar, por ejemplo, la idea de cambiar el escudo. Es un absurdo. En su época los escudos tuvieron su razón de ser, ¿eh? La heráldica tenía parámetros, digamos. Es que no había leones en Chiapas, ¿no? Pues no había, pero la heráldica de esa época, pues el rey que autorizó el escudo de Chiapas, pues nunca vino acá, ni siquiera vino a América. Pero es parte, ahí está el Cañón del Sumidero. Tampoco fueron tan crueles. Hay otros estados que no tienen Que no les dejaron ningún nada. referente en sus escudos. Cuando menos acá pusieron el Cañón del Sumidero, ¿no? Y tratar de cambiar el pasado, pretendiendo incidir en el presente, me parece un absurdo. Yo le dije, bueno, entonces hay que tirar la pila de Chiapa de Corzo porque es una réplica de la corona española. Sí, claro. Si vamos a decolonizar, que sea en serio. Y vamos a volver a... Es más, que todos los oficios, todos los comunicados y que en el Congreso se hable, se oscile, la fregada del español. Digo, si vamos a decolonizar, ¿no? O sea, así de absurdo es. Y luego te vas a todas las... Que por cierto estoy haciendo un estudio sobre todas las leyendas y tradiciones. No sé si te tocó todavía a ti. Pero, por ejemplo, en mi época las abuelas contaban historias de terror. Sí, La claro. mala mujer, la tisigua, el sombrerón, Carretón de San Pascualito. bueno, no cabe duda que eres bien tustreco, el carretón de San Pascualito, que yo estoy ahorita, voy a empezar a dar a conocer una serie de cápsulas, porque eso es preservar, eso es hacer jamachulel. No criticar, no tratar de amputar la identidad, que eso es lo que a alguien se le ocurrió, de colonizar,
Y otra cosa es revalorizar lo que somos para que no se pierda, ¿no? Y ahí van todas las fiestas patronales. ¿Por qué se llama el barrio de Jujuy? Se llama Jujuy. La historia de San Roque. San Roque es un barrio que tiene 300, digo, mucho antes de que se fundara la ciudad, pues. O sea, nuestras raíces para saber de dónde venimos, para saber quiénes somos. Claro. Y eso es fundamental, porque eso es lo que nos hace diferentes y lo diferente es lo que nos hace atractivos, ¿no? ¿Qué es lo que disfruta un turista cuando viene a San Cristóbal, por ejemplo? Sí, que se desconecta, Las, digo, si cultu- vienes de... las culturas vivas, ver Claro. que todavía los indígenas usan, todavía afortunadamente, aunque cada vez menos, sus atuendos tradicionales, que además son hermosísimos. Las sinacantecas, vendidos de flores, es algo que no, casi ya no tiene ningún pueblo en México. Ya están los yaquis, los seris, están en la montaña, los tarahumaras, pero no hay poblados en el país donde tengas este nivel de coexistencia de una cultura que sigue viva y que no era ancestral, no era mesoamericana, es producto de la Del fusión. mestizaje, claro. Sí, claro. Olvídate de la parte racial. El mestizaje es un fenómeno cultural, porque hay algo que no entiende la gente, y es que eso de que nos pidan perdón los españoles, a ver, para empezar, Ahí habría que regresarnos para hasta empezar, Adán y Eva para... España empieza a existir en 1490. Proviene de la, porque antes no existían los estados, nación, con su territorio, su lenguaje común, con una constitución que rigiera a todos los que habitaban ese espacio, con usos, costumbres y tradiciones comunes. Eso es un estado-nación. Y lo que existía en Europa era el feudalismo, o sea, un señor feudal que vivía en un castillo y que todos los campesinos y todos los que hacían comercio en torno a él eran los contribuyentes, pues, porque vivieran ellos, pero ellos eran como ese círculo que concentraba toda esa actividad. Cuando se casan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, unen dos reinos al norte de España y luego echan a los musulmanes que tenían 8 siglos ocupando la península. Y en 1492, solo 2 años después, autorizan el viaje. No sabían que había oro, iban por las especies, que le compraban a China y a los países asiáticos, pero que pasaban por todo el Mediterráneo, pasaban por Turquía, pasaban por un montón de países que cobraban tributo y les llegaba muy caro. Valía más un kilo de clavo, por ejemplo, que ya la gente no sabe ni qué es el clavo ahora. Nuestras abuelas nos los ponían en las muelas para quitar el dolor, Dolor. ¿sí? Que un kilo de oro. Así valían las especies. Entonces, lo que le vende Colón a la reina es decir, ¿para qué damos la vuelta? ¿O para qué compramos algo que ya pasó por 10 aduanas si podemos llegar directamente? Porque él ya tenía información, incluso mapas de que había navegantes que ya habían descubierto tierra, pero nada más que creían que era Asia. Por eso se les llama indios, porque pensaron que llegaban a la India, ¿no? Y en realidad llegaron a las islas de esta parte de China, ¿no? Y ya no llegaron más allá, ¿no? O sea, cuando eso es lo que creían, y lo que descubren es otra cosa, descubren el nuevo mundo y fundan la Nueva España. La Nueva España llegó a ser más rica durante más de 2 siglos que la propia España. Nos saquearon, se llevaron el oro, ¿no? Y bueno, y todos los hospitales, las iglesias, las universidades, los parques, todo ese legado arquitectónico, cultural, la lengua, por ejemplo, la gramática española vino acá y hizo la gramática náhuatl, y gracias a eso pues, se preserva el náhuatl. Y sigue vivo, sigue presente. No se trata de negar nuestro pasado prehispánico, sino de entender cómo se fusionó y terminó generando una mezcla, que es lo que hoy somos. Cuando alguien visita, un extranjero visita México, ve la variedad de costumbres. No es lo mismo estar en Yucatán que estar en Chihuahua, o en Baja California, o en Jalisco,
porque cada lugar tiene su propia gastronomía. Este país es multivariado. Digo, inclusive en el mismo estado, aquí en mismo Chiapas, te Para, mueves de los altos, no es lo mismo, la misma realidad de los que están en la para no ir muy costa, lejos, a la costa, o los que estamos en exactamente. el centro, ¿Sí? nos cambiamos media hora, una hora a San Bueno, esa, Cristóbal y esa tenemos otra. diversidad, por ejemplo, gastronómica, que cada pueblo, por ejemplo, Villaflores con su cabeza horneada, los tamales aquí, y un montón de los jamones ahumados en San Cristóbal, y cada pueblo tiene, ¿no? Esa multiculturalidad es lo que admiran los que visitan México. Y es lo que nos trae peleando internamente, o sea, no acabamos de aceptarlo. Es lo que nos hace un país admirable, ¿no? Ahora, antes de que ya nos comimos el tiempo, seguramente no quiero dejar de hablar, si tú me preguntas, por favor, del tema de los retos que enfrenta el Estado, sobre todo el tema de lo que nos espera con las próximas generaciones. Porque mi generación aprendió a sobrevivir y logró, digamos, ciertas cosas que hoy serían un lujo, como comprar una casa, aunque fuera por crédito. Ahora ya es algo impensable, es ya algo bien complicado para muchos jóvenes. Y no está pasando en México, está pasando en España, está pasando en toda Europa, ¿no? La reducción de la población, ya la gente ya no quiere tener hijos. Ahora ves una carriola y resulta que en vez de un Que bebé traen un llevan un perrito. chucho, ¿no? En fin, Sí, como justo eso de también tú, como bien dices, te retiras de la política eh, ejerciéndola como tal en un sí. puesto político público, la ves ahora desde fuera. ¿Cómo ves esta realidad que estamos viviendo, no solo los chiapanecos, sino los mexicanos? También esta parte de que siguen habiendo retos, pero también lejos de proponer, de hacer propuestas de solución, pareciera que vamos en contra del progreso. Lo que estamos sacrificando en aras del pensamiento, de la uniformidad del pensamiento, es la libertad. O sea, el que no está de acuerdo con algunas cosas es traidor a la patria, ¿no? Y no es así. A mí me gustaría me cae bien la presidenta, fíjate, a pesar de que soy muy crítico de Morena. Creo que es una mujer, y más con lo que está haciendo, que es ahora sí que sacar la pus de la corrupción que había en el país. Pero ella no tiene que andarse metiendo en los pleitos entre partidos. Hay que se peleen Ricardo Anaya con Noroña y con Monreal pero eso es otro nivel, ella es la jefa de Estado, ella debe gobernar para todos, no puede, su discurso desde las mañaneras no puede ser excluyente, no debe ser excluyente, ¿no? Y yo creo que le va a ir bien. Al final, a pesar de la herencia, de la deuda que le dejaron, que es terrible, pasó la deuda de 10 billones de pesos a casi el doble en 7 años. El que dijo que no iba a endeudar, ¿no? Y seguimos manteniendo empresas. Fíjate, por ejemplo, el huachicol, se dice que hasta un 30% de las gasolineras del país, incluyendo a muchas de acá, compran huachicol. Llega la pipa en la madrugada y no le compran a Pemex. Eso es parte del problema de Pemex con su gran deuda y la quiebra. Si la gente compra pirata, el 30% de las gasolineras compran gasolina pirata, le estás quitando el mercado a la empresa paraestatal que todos sostenemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, empresas como Mexicana de Aviación, ¿para qué te metes a competir en el mercado? Deja que... Ayer estaba viendo y no sabía, perdón por mi ignorancia, que el Didi, tú puedes hacer una oferta y que te la cachan y te dicen, órale, yo te llevo por esa cantidad. Yo no sabía eso. Fíjate qué interesante el fenómeno del mercado, donde, por ejemplo, si el cuate ya tiene 2 horas que no agarra cliente y está cerca del lugar, dice, pues yo sí lo llevo por 50 pesos, ¿no? En cambio, te subes a los taxis tradicionales y esos te pueden llevar una cuadra o 10 y te cobran 50 pesos, ¿no? Sí, claro. Entonces, fíjate el efecto del mercado. El mercado es libertad. El mercado y el capitalismo para mí no son ideologías, son realidades. El motor de la historia ha sido el mercado, el intercambio comercial, la ruta de la seda, que es antiquísima. Los chinos vendían la seda hace siglos,
¿no? Y se distribuía por todo el mundo. Y cuando se inaugura el viaje de Acapulco hacia Asia, Filipinas, la NAO, le llamaban, se da el intercambio comercial. Llevaban productos de acá para allá y traían los barcos cargados de productos, porcelana, seda, vestidos, en fin. Ese ha sido el motor de la historia, la economía. Entonces tú no puedes contraponer contra eso una idea utópica, la del socialismo, de todos vivir en paz, si no estás generando riqueza. Y lo que Chiapas necesita ahorita es generar que los jóvenes tengan oportunidades, que los emprendedores, que hay una especie, yo digo que debe haber una especie de Shark Tank gubernamental, que escoja proyectos, los evalúe y que otorgue créditos muy baratos, no regalados, que le permitan a alguien iniciar un negocio. Porque no estamos apoyando a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y a las micro menos. Entonces, hay casos de éxito, ¿no? Pensemos en la taquería de Tacos Casablanca, de Ciros, no sé si estamos haciendo publicidad gratis ahí, pero ellos empezaron con un puestito. Son ejemplos de éxito. Ahora ya son casi franquicias, ¿no? Pero no ha sido un proceso de la noche a la mañana, ha sido muchos años de batallar en estos... Muchos años de batalla, pero lo que tienes que hacer para cambiar la cultura, si tú no cambias el chip de la gente, y menos de los jóvenes, lo que vas a provocar es que sigan pensando de maneras que no nos van a sacar adelante. Aspiracionalmente, ¿qué sueña un joven recién egresado? ¿Por qué los normalistas de la Tomaxá se la pasan incendiando camiones? Para presionar al gobierno para que les dé una plaza, para que les resuelva un problema de por vida. Porque eso les garantiza trabajo, ingreso y jubilación, ¿no? Entonces, a eso ha orillado la política económica que tiene muchos años, no es de este gobierno, a eso ha orillado el que no cambiemos el chip a convertirnos, a generar riqueza, a ver qué cosas podemos aprovechar, porque tenemos recursos naturales. Tenemos envidiablemente lo que no tiene ningún estado de la República. Tenemos playas, tenemos bosques, tenemos selvas, tenemos pirámides, tenemos ciudades coloniales, tenemos gastronomía, Tenemos todo. Yo he ido a muchos estados de la República, perdón, pero hay estados donde no hay nada que ver. Sí. Tlaxcala, Colima. Sí, ciudades, a mí hace años me pintaron que ir a... Ay, se me fue el nombre. Pero una ciudad me dijeron, y es como San Cristóbal. Y organicé mi tiempo, mi fin de semana, desde miércoles hasta domingo, y dije, algo habrá que hacer a Malinalco. Entonces, o sea, sí como San Cristóbal, pero 2, 3 construcciones. Pero de ahí... Bueno, me acaba de pasar exactamente lo mismo en Tepoztlán. Que incluso los restaurantes entre semanas las cerraban a las 8 de la noche, porque no había como esta derrama económica como en San Cristóbal, que cualquier día vas y siempre tiene algo que ofrecerte. Yo acabo de conocer Tepoztlán, que para los chilangos es muy socorrido. Es su lugar de escape. Sí, bueno, la casa de Noroña, pues, ¿no? Y exactamente lo que acabas de decir, 2, 3 construcciones que valen la pena, una iglesia pequeñita, y se acabó el pueblo. Y es pueblo mágico, y llegan mucho más turistas que los que llegan acá. Bueno, entonces, si tienes una cosa como San Cristóbal de las Casas, como Chiapa de Corzo, como Comitán, que son ciudades coloniales, y acá tienes el Cañón del Sumidero a 15 minutos, tienes la variedad de todas las especies endémicas en el zoológico, o sea, tienes una gran oferta turística. Entonces, hay que invertirle a lo que deja. Aquí gastamos en salud, en educación y en seguridad el 80% del presupuesto, 90% del presupuesto. Y el resto de las dependencias, economía, por ejemplo, ocupa el lugar número 96 entre 100 entidades públicas que en cuanto a recursos. O sea, es una secretaría chiquitita. Se oye bien, secretaria, sí, pero es una secretaría chiquitita. O sea, tienes que invertir la lógica para que le des más fuerza al desarrollo económico. Claro. Y para que incentives el crecimiento de las pequeñas, micro y medianas industrias.
porque la clase media es el pulso de toda la actividad económica. Ahí cabemos mucha gente en la clase media, ¿no? Media baja, media alta, pero es una gran clasificación, pues. A ver, tenemos 30 años recibiendo programas sociales, más de 2 millones, que es casi la mitad de la población de Chiapas, y seguimos teniendo el 78% de pobreza, de acuerdo al INEGI. ¿Cómo? Si el gobierno federal mantiene a la mitad de la población desde hace 30 años, ¿cómo? Entonces no ha servido. Claro. A lo mejor debimos de haber usado ese dinero para invertirlo en infraestructura, en carreteras, en aeropuertos, no sé, cadenas de producción, logística, ¿no? Zonas productivas, comunicarlas con otras, generar infraestructura para el desarrollo. Para ir cerrando un poco esta conversación, porque temas sobran, es muy grato platicar contigo. Me gustaría que me platiques un poco cómo fue el proceso de Yo, Maximiliano, el sueño de un colibrí. Digo, Sí. ya ahora entiendo un poco el contexto de todo lo que has leído, de todo lo que has investigado. Sí. ¿De dónde viene este libro? Bueno, primero enseñar la portada. Este es un tema que a mí en lo personal me atrapó por allá de los años 80, en que se publicó una obra de un autor que se llamaba Fernando del Paso, que se llamaba Noticias del Imperio. Era un tumbaburros así de este tamaño, pero fue un bestseller en su época. Había torres y así de 1,5 metros de libros en lugares como Sambors y eso, se vendía como pan caliente. ¿Y cuál era la virtud de la obra? Bueno, después la parte humana, la parte más íntima de Carlota, la pareja y todo el proceso que les tocó vivir. Entonces, yo, como todo mundo, pues para mí los niños héroes, Hidalgo, el grito, entonces yo aprendí lo que todos aprendimos, ¿no? Admirar a Benito Juárez. A los héroes de la Y patria. cuando empiezas a introducirte a los temas históricos, te vas dando cuenta que no todo es ni como lo pintan y que hay otra historia que falta por contar. por contar. Entonces no se trata de hacer contrahistoria, pero sí de contar otra parte de la historia, porque, mira, hay que entender el pasado por una razón, para despojarnos de prejuicios, de victimismos. O sea, hay un autor que en 1930 publicó algo sobre la identidad del mexicano. Decía, el gran problema del mexicano es que tiene un complejo de inferioridad. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero entre otros estudios, o sea, nos gusta victimizarnos. Es que estamos jodidos porque nos conquistaron los españoles, porque Hernán Cortés casi fue un genocida. Y cuando revisas la historia y te das cuenta de las cifras y empiezas a revisar los datos, te das cuenta que no fue así realmente como lo cuentan, o como la Vox Populi lo cree, ¿no? Y entonces empecé a explorar esas etapas de la historia. Primero empecé a leer todo sobre Maximiliano y Carlota, todo lo que podía yo comprar. Me fui a México, a las librerías de viejo, a comprar libros que ya no estaban en circulación en tiendas comerciales. Compré por internet también libros. Y bueno, te puedo decir que los conozco perfectamente a los dos personajes. Entonces, siempre dije que algún día iba a escribir y que si escribía un libro, el primero iba a ser sobre Maximiliano. ¿Por qué me atrapó el personaje? Más allá de que fuera un extranjero, de que fue un emperador, y esto son dos cosas que la idiosincrasia del pueblo mexicano pues no aceptaba, ¿no? Y ni acepta, ¿no? Pero vi esa parte humana, sensible, o sea, de un joven aristócrata de la nobleza más antigua de Europa. La familia Habsburgo comenzó a gobernar en el año en el siglo XII. Tiene 800 años de historia esa familia. Y en esa época las familias evitaban estas prosapias de linajes, evitaban hasta guerras, porque la solución de los problemas era casar. Si dos reinos estaban en disputa, los reyes hacían que sus hijos se casaran y se acababa la disputa y los reinos terminaban unificándose, ¿no? Así le pasa, por ejemplo, a Cortés cuando le entregan a la Malinche y a otras esclavas,
eran 20 en total, y el cacique que los recibe les dice, para que los hijos de ellos, para que nuestra raza se mezcle con la suya y los hijos de ellos sean la fusión de estas dos identidades y ya no se peleen como nosotros, porque los dos van a tener algo de cada uno. Eso pasaba en Europa, ¿no? Entonces, decidí escribirlo, me gustó mucho, incursioné en algo que no me imaginé, porque empecé a hacer un libro con datos históricos. Yo tenía para citar muchos libros en la bibliografía. Pero luego me empecé a topar con que hay 2 o 3 versiones de un mismo hecho, o 2 formas de verlo. Y dije, pero voy a estar presentando y me van a empezar a discutir que no es cierto, que fue así, y no como lo estás contando, porque según fulano de tal y este historiador, y dije, mejor voy a incursionar en el género novelístico, porque la novela te da esa ventaja, tú puedes inventar, crear, pero no solamente me quedé ahí, sino que me fui a hacer que el personaje hable en primera persona. Entonces el que escribe el libro es Maximiliano. O sea, desde su propia vivencia me interioricé en el personaje, ¿sí? De todas sus etapas de vida, y la narración está en primera persona, es él hablando. Es más, por ahí el libro dice, y si Maximiliano hablara, y lo que lees, que además lo hice, es un libro a modo TikTok. Te voy a explicar por qué, porque tiene capítulos de 1 hora y media. Tú te puedes dormir habiendo leído 6 capítulos y no sientes que te quedaste a medias. Ese libro lo lees en 3 noches, 4 noches. Y lo más interesante es que incursioné en la novela. La novela lo que tiene es que puede hacer una descripción de algo muy simple de manera muy compleja. Sí, toda esa libertad. Sí, bueno. El sol se estaba metiendo en la tarde, pero si dices, bueno, las nubes y la brisa tenue. Y el sonido. Y empiezas a... Sí, y los pájaros cantan. Eso es la novela, ¿no? La riqueza del lenguaje que te permite explayarte y terminar cautivando al lector. Yo he tenido ya lectores del libro que me dicen, me hiciste llorar en el capítulo tal, ¿no? Y bueno, pues ahora viene esta nueva etapa, ya estoy terminando el segundo libro, porque estoy trabajando en varios temas, ahí voy avanzando como puedo unos o como puedo otros, pero voy a hacer a estos personajes que hoy son objeto de debate, Hernán Cortés, Porfirio Díaz. Incomprendidos. El libro que viene ahora, que ya está, digamos, en la cocina, es a punto de meterse al horno, es Iturbide, que también fue efímeramente emperador, que en realidad fue el consumador de la independencia. Cuando Hidalgo proclama el famoso grito que acabamos de celebrar, no dijo viva la independencia, como dicen, dijo viva Fernando VII. El pleito era entre criollos contra los gachupines, es decir, contra los españoles que venían de España y que ocupaban los cargos más relevantes. Y ya tenían 3 siglos dominando. Entonces fue un pleito entre ellos mismos. Entre ellos mismos, ¿sí? Que obviamente cuando libera a los presos y toda esa gente que llegó a saquear las principales ciudades de Guanajuato, por ejemplo, lo de la Alhóndiga de Granaditas y el Pípila, que es una gesta heroica, en realidad fue un crimen de lesa humanidad, porque el regente de la ciudad, lo que hizo fue utilizar esta fortaleza que se utilizaba para guardar granos, para proteger a niños, hombres, mujeres y ancianos. Y estaban ahí adentro, y tumbaron la puerta y los masacraron a todos, sin piedad. No puede ser una gesta heroica, debería ser algo que no debería volver a suceder. Y sin embargo, fíjate cómo la historia le da una vuelta. Entonces, ¿qué hizo Maximiliano? Por ejemplo, inició la construcción del tren, porque venía de Europa, y en Europa los trenes ya estaban de moda. Y aquí no teníamos ni idea. El primer tramo de Veracruz a Puebla, que es el primer tramo de trenes, lo proyecta y lo construye
empresas que trajo Maximiliano. Juárez inaugura un año después de que de que muere Maximiliano, inaugura el tren, no lo construyeron en un año. Así como Porfirio Díaz construyó 20,000 kilómetros y la 4T no acaba de construir los 1,500 y ya tiene 7 años. O sea, Porfirio Díaz en 10 años construyó 20,000 y unió todo el país. Entonces, en realidad era un hombre innovador, pero sobre todo era un hombre romántico. Por eso se llama el sueño del colibrí. Porque cuando él muy joven explora y conoce, se aproxima a lo que el barón de Humboldt, por ejemplo, Alexander von Humboldt, descubre en América y empiezan a hablar del nuevo mundo, es todo esto que tenemos en América que no hay en Europa, que es la naturaleza pródiga, llena de miles de especies que Europa no conocía. Entonces, cuando Maximiliano descubre un colibrí, hace una narración, escribe un texto maravilloso, donde tú dices, bueno, solamente alguien con enorme sensibilidad poética puede escribir algo así. Entonces yo abordo al personaje desde esa parte más íntima de un hombre bien intencionado que creyó que podía hacer las cosas bien y que terminó echado finalmente, ¿no? Incluso fusilado, a pesar de que intervinieron hasta el gran escritor Víctor Hugo con una carta a Juárez y muchos gobiernos le pidieron que no lo mandara a fusilar. Pero Juárez consideró que era necesario sentar un precedente para que a nadie más se le ocurriera invadir a nuestro país, ¿no? Interesante. La verdad que, digo, suena tentador releer la historia. Como tú dices, llega un momento que la educación o lo que sabemos de los personajes que han hecho historia o que han escrito la historia, nos venden datos y enseñan esa situación cuando no tenemos también la parte del otro personaje, como en este caso, Maximiliano, que sin duda sí fue un precedente para pues como tú dices, para la proyección. Fíjate que cuando presenté el libro me di cuenta de algo más importante que el libro en sí mismo. Que el libro es un pretexto para divulgar la historia, para discutir la historia, para discutir los hechos del pasado, para ver qué tan ciertos o no, según lo quieras ver, fueron en realidad. ¿Por qué es importante comprender la historia a cabalidad, viendo todos sus ángulos? Porque eso te permite, porque la historia va formando el carácter de un país y de una nación. Y el carácter de los mexicanos sigue como un lastre arrastrando toda una serie de prejuicios derivados precisamente de cómo hemos interpretado la historia, ¿no? Entonces nos victimizamos, estamos jodidos por culpa de Hernán Cortés y nos tienen que pedir los españoles, como nos tienen que pedir perdón, como que si eso nos fuera a redimir y a ser mejores personas, ¿no? Es un absurdo. Cuando había una extraordinaria relación en los años 80, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, Bosé, todos ellos se vinieron a hacer famosos a México porque México era y sigue siendo la caja de resonancia en América Latina. Claro. Tiene una influencia impresionante. Ya me sorprendió mucho conocer Buenos Aires y una provincia en Argentina, donde me invitaron a dar una charla, y ver yo quiero comprar un souvenir. Me dijo en tal tienda. ¿Y sabes cuál era el souvenir? Eran playeras con Don Ramón aquí y el Chavo del Ocho. Fíjate la influencia cultural de México, ¿no? ¿Hasta dónde? Sí, claro. O las novelas de Verónica Castro que se veían en Rusia, traducidas al ruso, ¿no? La influencia, el impacto, así como Estados Unidos, con Elvis Presley, Michael Jackson, toda la era del pop, el rock and roll, tuvo una influencia en el mundo occidental. ¿Quién no conoce a Michael Jackson, no? También México fue una plataforma con una enorme proyección cultural. Entonces, sí me parece necesario divulgar, discutir y sobre todo explicarles lo que mis sobrinos me dicen: oye, tío, así como platicas tú la historia. Sí dan ganas de estudiar. Sí, no, pero además es menos aburrido. ¿Por qué? Porque
A ti te enseñan a memorizar fechas, cuándo nació Benito Juárez, cuándo se celebra el día tal, que la expropiación petrolera, pero no entras al fondo de los temas. Y lo que hago a través de este pretexto de haber escrito este libro es aprovechar la oportunidad de hacer divulgación histórica y ahora ya entré en una etapa en la que estoy revisando nuestros usos, costumbres, tradiciones que son muy ricos y muy variados en Chiapas, nuestras leyendas, la historia detrás de, por ejemplo, todo el mundo sabe ahora de la iglesia de Quechula, esta que sale Cuando se baja el cuando baja agua. el nivel de la presa. Pero hasta el día de hoy nadie sabe por qué no había un poblado pues, con una iglesia tan bonita, ¿no? Porque la fachada Impresionante. es impresionante, arquitectónicamente hablando. Y entonces hay una leyenda detrás de ese mito, de esa historia. Entonces hay que recontar para preservar estas cosas que nos dan identidad. O por ejemplo, yo me sabía una como leyenda de Chiapa de Corzo y las campanas que las trajeron de no sé dónde y están encantadas y entonces si un día se cae una de las Ah, sí, campanas se ¿cómo hunde no? Chiapa de Corzo. Entonces Sí, sí. digo, pero me sé así la historia, pero no me sé la leyenda Porque completa. lo que nos falta es divulgar. Y ahí sí la herramienta del TikTok y el Instagram y todo pueden ser muy útiles. Porque ahí sí puedes brevemente hacer un repaso por todas estas cosas. Porque si no, las nuevas generaciones van a terminar, y está pasando. Yo, por ejemplo, he sugerido que creemos un modelo para impulsar a las pymes que compita con los Oxxos. No que compita, sino que sea una alternativa. En Italia hay unas tiendas que se llaman Conat, así con D al final, Conat, con C al principio, que son cadenas que venden los mismos productos, pero también venden productos regionales. Entonces, por ejemplo, tú llegas a Chiapas o a cualquier parte de México y lo que te encuentras en la gasolinera es una tienda que te va a vender refrescos que se consumen en China, una Coca-Cola. O sea, no hay identidad en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes una variedad de quesos que es única en Chiapas, ahí sí que es única. Tienes una variedad de productos que gracias a la marca Chiapas ya se están empezando a comercializar desde hace un rato. Pero ¿por qué no crear un modelo de negocios que permita a alguien innovador poner un changarro? Porque todas las tienditas que antes uno iba a la esquina a comprar, te de haber tocado Ujú. de niño, desaparecieron. Entonces, te metes al embudo del Oxxo, que el 90% son productos chatarra, y ahí te quedas atrapado. Claro. Entonces, hay que impulsar, o sea, lo importante es que si no preservas tu identidad cultural, vamos a terminar devorados por un capitalismo consumista que uniforma el pensamiento, uniforma las marcas y te convierte en rehén aspiracionalmente de tener, no sé, una camisa Versace, una corbata, un cinturón de Ferragamo, ¿no? Cuando resulta que a lo mejor ese producto lo fabrican en León, Guanajuato, ¿no? Sí, claro. Y se lo venden a ellos para que nada más le pongan su marquita y te lo vendan a ti más Que te caro. lo vuelvan a... O teniendo la variedad, por ejemplo, gastronómica que tengamos, que la gente se acostumbra a comer McDonald's o Burger King, ¿no? Y para el rato van a ir desapareciendo esos negocios y con ello va a ir desapareciendo la identidad. del- Eso es lo más grave, ¿no? Pues por eso es importante. Todavía lo voy a presentar, voy a Comitán próximamente, a Palenque, si Dios quiere. Me invitaron a presentarlo en Tapachula. Y lo que hacemos es más que un acto formal o protocolario, es una tertulia. Es decir, no ponemos un presidio, sino que abrimos la discusión para que la gente opine, pregunte, y entonces dejemos la inquietud sembrada de no solamente aprender de este personaje, sino de aprender un poco de historia para lo que te de decía. releer la historia, Sí, de redescubrir la historia sí, sí, sí. desde otros autores y otros, pues Desde, otra desde línea otra mirada, gubernamental, desde otra por así mirada, decirlo. ¿sí? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿En tus redes? ¿Dónde te podemos Por contactar? ahora, mira, si Dios quiere ya lo voy a meter a alguna
a alguna tienda de libros Digital. a nivel nacional. Estoy por subirlo a Amazon para tener la plataforma en Kindle y para poder vender. Lo interesante acá es que ellos, por ejemplo, si tú compras un libro impreso, ellos lo imprimen. No les tienes que enviar ejemplares tú. Claro, ellos lo cobran. Claro. Pero te dan a ganar, estás tú generando un ingreso a lo mejor, si es que resulta interesante tu producto, que a lo mejor no te imaginabas. Inclusive estoy con la idea de hacer un tiraje en alemán, que es lo que se habla en Austria, y presentarlo en la Embajada de México, de Austria en México. Y si se puede ir a Viena y presentarlo allá, porque estuve revisando, la familia Habsburgo sigue siendo un referente en Austria. Sin embargo, no hay libros que reivindiquen a este personaje. Y este libro aunque digo ahí que no se trata de reivindicar, la verdad es que sí. Termino reivindicando a un personaje, poniéndolo en valor a través de otra perspectiva. Como dando su argumento. En el Fondo de Cultura Económica, por lo pronto, aquí en la librería de la UNACH, ahí es sobre el Boulevard. En San Cristóbal lo distribuimos en varias librerías, que hay varias, como 7, 8, pequeñitas. Lo acabo de mandar a Veracruz, a una librería que se llama Mar Adentro. Espero que se empiece a vender pronto en Oaxaca. Porque fíjate que esa parte, como en Coneculta me di cuenta que los autores, pues ahora sí que terminan vendiendo el libro entre sus cuates. Y entonces, si no lo divulgas, de nada sirve todo tu talento, todo el esfuerzo. Todo el trabajo que hiciste. Entonces hay que aplicarle un poquito de mercadotecnia, ¿no? Entonces estoy haciendo cápsulas donde narramos capítulos con una voz en off muy bien hecha, para que la gente se interese, para que tenga una idea de qué se trata. Y ahí vamos. ¿Qué aspiracionalmente me gustaría hacer? Espero lograrlo. Pues empezar a acudir a ferias de libro. Espero ir a la feria de Guadalajara, que es muy importante, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero hay ferias de libro en todo el mundo. En Perú va a haber próximamente una feria, en Argentina, en España, en Alemania. Ya he estado en algunas de esas ferias, ya más o menos sé de qué se trata. Tú llevas tu obra, obviamente la presentas y de ahí, en una de esas, pues se vuelve un bestseller, ¿no? Claro. J.K. Rowling no imaginó que Harry Potter se iba a Y hasta dónde iba a llegar y sigue creciendo Así es. el universo. Bueno, pues agradecerte tu tiempo, compartir, No, al contrario. que compartas todo tu conocimiento, todo lo que sabes. Pues esperemos que este libro pronto esté ya en más librerías y esperar las siguientes obras, los otros personajes que ya les estás haciendo. Adelantando. Bueno, antes de irnos, tenemos esta dinámica. Voy a hacer mi podcast y te voy a entrevistar yo a ti. Me parece. Porque luego el que entrevista resulta que termina siendo un desconocido. También hay que conocer la vida de Carlitos Barahona. Okay. ¿No? Son unas preguntas, escoges una, nos la compartes. Bueno. Nos la compartes. Voy a agarrar mis lentes. Esta es tuya, dice. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Ay, caray, sería muy vanidoso decirlo. Que trato de ser auténtico y que no me importa el qué dirán. Eso. Decir las cosas como son. Ok. Yo pensaba que eran respuestas breves. Nada más una. Pues, ¿quieres otra? A ver. A ver, esta dice... ¿Qué es lo que más te hace sentir orgulloso o satisfecho? Mis hijos, mi familia, los amigos que construí a través de la vida, ¿no? Vivir en mi estado, disfrutarlo. Ok. Bueno, pues algo más que nos quieras compartir. No, nada más agradecer el espacio y la oportunidad. Creo que esta herramienta de podcast es muy valiosa. Te permite, para los que se toman el tiempo de escucharnos, pues ir a lo mejor escuchar cosas que te pueden hacer reflexionar sobre algunos temas, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlitos. Y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Recuerden compartir, darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo Nice to Meet You.